Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. En el repaso que estamos dando a la historia de Radio Praga Internacional y algunos periodistas que trabajaron en ella en el pasado, hoy vamos a hablar con el escritor y periodista Sergi Pamies sobre su madre, la política comunista y escritora Teresa Pamies, que trabajó en la década de los 50 en Radio Praga durante su exilio, durante la dictadura de Franco en España. Sobre la vida de Teresa Pamies en su querida Praga y el cariño tan especial que le tenía a los checos, además de recordar sus vivencias como periodista en Radio Praga, escribió 2 libros de memorias. Uno de ellos, Praga, llegó a tener bastante éxito a finales de los años 80. De todo ello y mucho más vamos a hablar con Sergi Pamies. Esta es Radio Praga, Checoslovaquia. Tenemos al teléfono a Sergi Pamies. Hola, Sergi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Sergi Pamies es un fantástico escritor de novelas, de cuentos, es periodista, traductor, aparece en radio, aparece en televisión, pero hoy no tenemos a Sergi Pamies para hablar de él, porque ahora que Radio Praga Internacional cumple 90 años de emisiones al extranjero, queremos hablar de uno de los nombres más importantes que pasaron por estos micrófonos en su historia, y una de ellas es sin duda Teresa Pamies, que es la madre de Sergi. Teresa Pamies fue una política que dirigió las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña durante la Guerra Civil Española, una de las fundadoras de Alianza Nacional de la Dona Jove, la Alianza Nacional de la Mujer Joven, y también una importante escritora. De hecho, 2 de sus libros autobiográficos, uno llamado Praga y otro Testamento en Praga, hablan de todos esos años que pasó en la capital de la Checoslovaquia comunista, tras la victoria del fascismo en la Guerra Civil Española con el general Franco. A Praga llegó, como no, exiliada con su marido, Gregorio López Raimundo, que era secretario general del PSUC, el Partido Socialista Unificado de Cataluña. Bueno, hasta aquí todo correcto, ¿verdad, Sergi? Sí, más o menos sí. Ella tuvo primero un primer matrimonio que acabó precisamente en Praga y luego ya se juntó otra vez con Gregorio. El periodo de Praga, sí, los primeros años son con otra relación que tuvo anteriormente y entonces digamos que la separación se produce en Praga y es cuando ella recupera la relación que había tenido durante la guerra con Gregorio López Raimundo. Claro, yo es que me acabo de leer Praga, precisamente, sí, ¿no? Claro, esos detalles no... Estos detalles no los cuentan, sí. En este libro, en otros sí, ¿eh? Ajá, claro. Sergi, por la época en la que estuvo tu madre, Teresa Pamies, en Praga, por poco no naciste tú en Praga, ¿verdad? Bueno, digamos que yo soy el último de 5 hermanos. He dicho 4 o 5 porque una chica murió precisamente en Praga, pero somos 4 y yo soy el pequeño. Yo nací en París en el 60. Mi madre creo que llegó a París el 59, es decir que ella todo el periodo anterior a París estuvo en Praga 7 años, 7, 8 años. Desde el 48 yo diría hasta el 59, no, más de 10 años. Exacto. Así que tú fuiste el único que no nació. Yo soy el último, el pequeño, y nací en París, y mi hermano ya anterior nació en Praga, el otro también nació en Praga, la hermana que murió nació en Praga, es decir, mi madre tuvo en Praga 3 hijos. El mayor nació en México, el mayor que es del 46. Así que el primer exilio, digamos, el primer punto del exilio de Teresa Pamies fue en México. Exacto, exacto. ¿Y por qué terminó en Praga después? Mira, ella era militante comunista, sí, muy implicada y que formaba parte de algún modo de la organización. En México estaba en una misión, digamos, del partido. De México se va a Yugoslavia, a Belgrado, y en Belgrado, cuando el Partido Comunista rompe relaciones con Tito,
la mandan a Checoslovaquia. Y entonces en Checoslovaquia, en Praga, ella es la encargada, porque dominaba idiomas, de atender a las delegaciones distintas de comunistas que visitaban la ciudad y también, paralelamente, tuvo una gran actividad como locutora o periodista en Radio Praga. Que es algo de lo que habla en sus libros y a nosotros, claro, nos gusta mucho leer, ¿no? Piensa que es un periodo importantísimo de su vida. Ella tenía una teoría muy bonita, que es que hay ciudades de las que te enamoras y ciudades a las que quieres toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces las ciudades de las que te enamoras era París, y en cambio las ciudades a las que siempre quiso, ella decía, México y Praga. Ajá, ajá. Y entonces esa actividad fue muy importante porque ella había hecho cursos de periodismo en México, pudo empezar ya a escribir y a locutar en Praga, y luego aquí en Cataluña, en Barcelona, durante muchos años continuó haciendo radio con mucho éxito. Tenía un programa que se llamaba Cosas de la vida a ritmo de bolero, que comentaba la actualidad y ponía un bolero. Sí, y siempre se enorgullecía, dice, yo vengo de la escuela de Radio Praga, escribía los textos, los leía antes, tenía una locución muy clásica, muy poco informal, y esa vocación radiofónica la mantuvo siempre paralela a la de su vocación literaria. Claro, es que además en aquella época ella emitía en onda corta. En onda corta además tenía la particularidad de que había que hablar despacito y muy claro. Exacto, porque la dicción era muy importante. Sí, porque había interferencias, ¿no? Exacto. Se transmitía en países, digamos, enemigos incluso, y siempre, como España, de Franco, y había interferencias para dificultar la audición, y por eso había que hablar muy... Y el mismo sentido de la locución y del texto que se leía tenía un cierto poder de divulgación, de mensaje, casi de sermón, ¿no? Claro. Y ese tono no era compatible con esa radio que conocemos hoy, que es una radio mucho más libre, por un lado, y por otro lado, informal. Has hablado de la relación que tenía tu madre con Praga en su libro. En Praga cuenta, de hecho, que ella no quería irse, que se fueron a Francia precisamente porque ya, pues tu padre, Gregorio López Raimundo, pensaba que a Franco le quedaba poco y quería estar más cerca, ¿no?, de España. Exacto. Mi padre pasaba largas temporadas en España como clandestino, como político clandestino. Creían que esto ya estaba, que el franquismo se acababa, pensaron que era mal, y luego yo creo que influyó también esa separación algo traumática que ella tuvo en Praga con su anterior marido, y que de algún modo cambió un poco su vida, porque ella pasó de ser una asalariada del partido, esto en Praga, y justo ahí es donde decide dejar de ser una asalariada del partido, no formar parte ya de la estructura, de algún modo liberarse. Y todo el periodo que empieza en París y que luego continúa en Cataluña ya no formaba parte de la estructura del partido. Aunque luego a Franco le quedaban 15 años todavía, hasta que murió, sí. Pero... Mira, una anécdota, yo nací en París en el 60, cada día que salía a la calle a jugar y tal, y mi madre me decía, sobre todo no hagas muchos amigos porque esto está al caer. Y me pasé así 11 años, hasta 1971 no volvimos, y volvimos con Franco vivo. Wow. Es decir, que los cálculos sobre la salud de Franco eran muy, muy, muy aproximados y defectuosos. Y muy optimistas, ¿no? Sí, exacto. El optimismo es básico para los exiliados. Porque si no se sobrevive, ¿eh? No se aguanta, ¿no? Eso es bonito leerlo, porque ahora no somos exiliados, somos, no sé, emigrantes o expatriados, que dice la gente, lo que sea. O sea, nosotros podemos volver a cuando España, queramos, exacto, ¿no? Pero eso es bonito leer en la obra de tu madre como la vida del exiliado, ¿no? Cómo se juntaban los grupos de españoles. Exacto. Había en Praga
fíjate si fue importante. Yo tengo el padre de mi madre, Tomás Pamies, que era otro militante comunista histórico, murió en Praga, vivió en Praga, está enterrado en el cementerio de Vyšehrad, ajá. Exacto. Y vivió ahí muchos años, y por eso, de hecho, la razón principal por la que mi madre decide ir de Yugoslavia a Praga, tiene mucha influencia el hecho de que estuviera ahí su padre, exiliado también. Sí, es decir, que ahí es una historia de exilio, es la de nuestra familia. Pues fíjate que en el cementerio de Vyšehrad lo que hay son grandes nombres, ¿no? O sea, desde compositores, escritores, hasta Josef Biczan, el futbolista, ¿no? Así que no sabía que estaba ahí tu abuelo. Lo que pasa es que mi abuelo, como tantos otros, porque eso es una cosa que ocurrió, no tiene tumba propia, porque entonces había tantos que si no había una familia que se ocupara, acabó en una especie de fosa común, pero incluso la ceremonia del funeral se hizo en Vyšehrad, sí. Wow. Sí. De hecho, el libro Testamento en Praga es un diálogo entre los textos de mi madre y un texto autobiográfico de mi abuelo. Entonces van alternando, el libro está firmado por Tomás y Teresa Pamies. Cierto. Y Tomás es mi abuelo y el padre de Teresa. Sí. Que trabajaba como jardinero. Como jardinero, exacto, en Praga. Sí, además con defendiendo siempre sus convicciones del éxito del socialismo, etcétera, etcétera. Tu madre a veces sí que era un poco más crítica, ¿no? Sí, es decir, el libro Testamento en Praga es cuenta el contraste entre las convicciones comunistas de su padre, de Tomás, y las dudas y críticas de mi madre, sobre todo a partir de la invasión de Checoslovaquia de las tropas soviéticas en el 68. Entonces, a partir de ese momento, se produce un cisma, tanto en el comunismo, hay partidos que defienden la invasión y partidos que no, el Partido Comunista Español y el PSUC están en contra, mi madre está muy en contra, porque además le afecta personalmente, ¿no? Es decir, ese gran amor que ella sentía por su ciudad, por la gente a la que había conocido, de pronto se desmorona con esa invasión y le plantea muchísimas contradicciones, sí. Sí, es un momento clave también para el Partido Comunista Español, el francés y el italiano, exacto, que rompen relaciones con la Unión Soviética. Los que luego hicieron el eurocomunismo. Exacto. Sí. ¿Hablaba mucho tu madre de sus años en Praga? Sí, Praga, además de la presencia de que, claro, 3 hijos en Praga significa que incluso seguimos hablando mucho de Praga, porque es la ciudad de nacimiento de mis hermanos, y ella, ese amor real, porque fíjate que hablaba mucho más de Praga que de París, y ese, supongo que son los años de juventud y madurez de ella, y sobre todo la gente a la que había conocido, y la oportunidad que había tenido de conocer una sociedad que la sorprendió por su generosidad, por su bondad. Ella siempre destacaba la generosidad y la bondad discreta de Praga, de los checos, siempre. Eso es bonito, porque es que hay cosas como que no han cambiado, ¿no? Y yo lo sentía al leer el libro en un régimen completamente distinto, una situación completamente distinta. Igual que hablábamos de los emigrantes españoles o de los exiliados que al final hablan de la comida que echan de menos de España, por ejemplo, o de cosas que le enfadan aquí, o lo que sea, por falta de adaptación, ¿no? Pero incluso eso que también dice o recordaba tu madre, digamos que son cosas que son atemporales, ¿no? Sí. Y eso es bonito leerlo, ¿no? Con sus recuerdos de hace 70 años. Que es, sí, además incluso yo ese libro Praga, que tuvo mucho éxito y que mucha gente utilizaba como una especie de guía, y mi madre yo siempre le decía, oye, que ahí pones la ruta de un tranvía que probablemente haya cambiado 10 veces, habrá cambiado la ciudad, habrá cambiado el urbanismo, pero ella seguía defendiendo. Y mi hija, que fue a Praga, yo que sé, hace 8 o 9 años con unas amigas, lo primero que me dijo es, me voy a llevar el libro de la Yaya como guía, ¿no? Porque quieras que no, hay detalles, hay reflexiones que te unen al paisaje que vas a visitar, sí. Totalmente, o sea, es que en realidad hay muchísimo de libro de viajes
Sí. Porque no es solo Sí, autobiográfico. de hecho esta colección estaba concebida como unas guías más personales, que las encargaba destino a diferentes autores ya consagrados. Recuerdo que había una de Nueva York, de Eduardo Mendoza, es decir, que eran libros que tenían esa doble función, ¿no? Por un lado, ejercer de guía, y la experiencia que los autores hubieran tenido con esa ciudad, que en el caso de mi madre, pues es lo que estamos comentando. ¿Y tú viajaste alguna vez con ella a Praga? De pequeño. Ajá. Yo no he vuelto. Yo decidí, no sé si erróneamente, conservar intactos mis maravillosos recuerdos de pequeño, y no he vuelto ni a Praga, ni a Moscú, ni a Dubrovnik, ni a Belgrado, ni a Zagreb, que son ciudades que visité de pequeño, y que tengo en mi recuerdo como unos tesoros fabulosos, y no lo quiero desvirtuar con una visita actual, ¿no? Se entiende. Pero no he vuelto a Praga, no he vuelto. Interesante. Del trabajo en la radio, bueno, a mí me ha llamado mucho la atención cuando lo he leído. De hecho, Praga empieza hablando de cómo empiezan las emisiones de Radio Praga. Exacto, ¿no? Sí. Y bueno, me ha llamado la atención que tampoco hemos cambiado tanto, en 70 años. Como Radio Internacional seguimos teniendo media hora al día. Exacto. De emisión. Ahora es un podcast. Antes tenían 2 medias horas. Y además me acuerdo que ella había sido como la precursora, y defendió mucho que de vez en cuando se hiciera alguna emisión en catalán. Ah, fíjate. En catalán, sí, ella en eso se sentía muy orgullosa. Decía, bueno, aparte de las emisiones en español que hacíamos alguna vez conseguíamos hacer algunos minutos en catalán. Sí, eso claro, era la morriña esa del exiliado, que puede hablar en su lengua en un sitio oficial, ¿no? Sin esconderse ni tenerlo que reducir al ámbito familiar. Pues eso es muy interesante, muy bonito. Sí. De hecho, yo ahora, estaba en la Wikipedia, por ejemplo, aparece que había emisiones de Radio Praga en catalán, y esto aquí no lo sabía nadie. Sí. Entonces aparece eso, como Teresa Pàmies, que emitía en catalán, y aquí nadie tiene constancia de eso, y a lo mejor es porque ella y algún compañero se metían en el estudio, hablaban en catalán y nadie se enteraba. No, por lo que yo entendí, tampoco entré nunca tanto en detalles. Tengo la sensación que es la típica gota malaya, ¿no? El catalán que dice, podríamos hacer el día de tal, no sé si el día de San Jordi o algún día señalado, unos minutos en catalán, nos lo dejáis hacer, ¿no? Aquello de insistir, y algún día se ve que lo habían conseguido. Ella estaba muy contenta con eso. Y también tenía un gran recuerdo de las emisiones en español, ¿no? Y el ambiente de Radio Praga, la gente que conoció, claro, la fauna de los que nos hemos dedicado a la radio es muy peculiar y muy entrañable. Conoces a gente muy diversa y muy peculiar, muy singular. Exacto. Y es otro de los detalles que un poco uno se ve reflejado también. Y fíjate si ha cambiado este trabajo desde entonces, ¿no? Que escribían a máquinas de escribir y bueno, y no hablemos... Y todo se escribía. Por ejemplo, una de las cosas que sorprende, ¿no? Es que en esa época la radio era toda escrita. Cosa que hoy es impensable, ¿no? Es verdad que se sigue escribiendo y que los guiones siguen siendo muy importantes, pero hay un margen muy amplio de improvisación o de que el locutor o el radiofonista decida por dónde puede ir la emisión, ¿no? En su época todo lo que se leía y lo que se locutaba tenía que estar escrito previamente, y ella mantuvo eso. Es decir, cuando ya colaboró con medios aquí en Barcelona, que ya te digo tenía muchos seguidores, siempre todo lo que decía estaba escrito. Es que una vez que uno se acostumbra, es complicado, el cambiar el... Sí. Había una cosa, es muy gracioso en Praga, en el libro, hay un pasaje que me pareció muy cómico, que es que se metía la mujer de un compañero suyo, se metía en el estudio también, y mientras ellos iban leyendo, ella iba diciendo... muerte a Franco y mensajes, algunas arengas, y aprovechaban cualquier oportunidad para hacer proselitismo. Exacto, y ellos se tenían que aguantar la risa y tal, pero bueno,
Luego, claro, también existía una censura, por supuesto. O sea, es interesante, ¿no? Esto, comprobarlo o leer sobre ello, ¿no? Que en aquel momento traducía muchísimo, por supuesto, de lo que les llegaba de la agencia de prensa, de HTK, y estaba como muy establecido, claro, no se podían salir tanto del guión, aunque a veces también lo hacían, porque también habla tu madre de que había como una autocensura, autores, porque hablaban mucho de música clásica, de literatura. Es decir, el ámbito cultural, sobre todo. Exacto. Y que había autores como el que luego fue premio Nobel, Jaroslav Seifert, del que nadie se atrevía a hablar, y dice, pero a mí nadie me ha dicho que no hable de él, ¿no? Y es muy interesante todo lo que cuenta de Seifert. Porque claro, ella tenía, al vivir ese gran amor con Praga, una de las raíces que la mantuvo unida a esa ciudad era la cultura, ¿no? Claro. Y la cultura de un exiliado a veces es un poco más libre que la de los indígenas, ¿no? Uh-huh. Que están mucho más sujetos a prejuicios o diferentes a los que se encuentra el exiliado, ¿no? Y ella, me acuerdo un libro que de pequeño ya intentó que me lo leyera, no sé cómo se llamaba el autor, que eran los cuentos de la Malastrana, ¿no? Sí. Que eran unos relatos sobre el barrio de la Malastrana. Y ella tenía un amor, o los poemas de Jan Neruda. Había una serie de autores que ella había descubierto en Praga, es decir, nada de listas negras, ni los había descubierto, y además los había leído en castellano. Es decir, significa que en la España de Franco había quien publicó esos libros, ¿no? Es muy curiosa la relación que tenemos con las ciudades, los extranjeros y los nativos, ¿no? ¿Cómo acogió tu madre luego los cambios políticos cuando cayó el telón de acero y el comunismo en toda Europa central y del este? ¿Cómo reaccionó ella? Bueno, ella nunca dejó de ser comunista, murió a los 93 años con todas sus convicciones intactas, pero fue extraordinariamente crítica con el comunismo, digamos, oficial, con el comunismo soviético o la línea dura, digamos, durante muchos años, y además lo escribió y sin dejar de militar, sin dejar de ser militante, un poco en la línea de ese eurocomunismo más liberal. Y luego tuvo muy buena relación con muchos disidentes, algunos de los cuales había conocido, por ejemplo, los London en Praga, ¿no? Sí. O Semprún. Es decir, la original de mi casa era que mi padre, que formaba parte de la dirección, era muy oficialista, y se sujetaba a la disciplina del partido, mientras que mi madre era un poco díscola y era capaz de tender puentes a todos los expulsados, discriminados, represaliados, ¿no? Tenía una gran amistad con casi todos, y su visión del comunismo fue extraordinariamente crítica, pero al mismo tiempo seguía defendiendo los valores fundacionales de la ideología, ¿no? Y así vivió, con esa contradicción, y luego en el caso de Praga tenía un amor absoluto por la época de Dubček. Ajá, claro. Por la primavera de Praga. Eso sí que fue una cosa importante, hasta el punto de que en Barcelona se le hizo un homenaje cuando era alcalde Pascual Maragall. Ajá. Invitó a Dubček, ya el Dubček mayor, vino a Barcelona Dubček y el alcalde Pascual Maragall invitó a mi madre y pasaron un día juntos, mi madre y Dubček, recordando toda esa época de la primavera de Praga, que para ella fue lo más importante del comunismo que había vivido ella. Ella creía que la opción Dubček era la buena, digamos. En su jerarquía de valores, el modelo de sociedad y de ideología que más apreciaba era el que había defendido Dubček. Claro, que era un país con libertad de expresión, libertad de prensa y... Sí, con ciertos valores, es decir, aquello del socialismo con rostro humano. Exacto. Y con mucha más participación, con ciertos derechos en las cooperativas. Ese era el comunismo o socialismo que ella defendía, y ella encontró en Dubček como su
su modelo, su ídolo, ¿no? Como hemos tenido los jóvenes ídolos, pues ella, su ídolo era Dubček. Luego, tu madre luego se estableció en Granada al final. Bueno, en Granada vive mi hermano desde hace muchos años. Que es Antonio, un lingüista importante. Que es un lingüista reputado, catedrático de la Universidad de Granada. Exacto. Hace muchos años que vive ahí con su mujer, Paqui Rodríguez, que es una doctora. Y entonces, cuando mi madre ya empezó a tener muchos problemas de salud e incluso de un cierto grado de demencia, pues ya te hablo de cuando tenía 89 o 90 años, ¿eh? Entonces mi hermano y mi cuñada decidieron llevársela a Granada. Y entonces estuvo con ellos los últimos años de su vida y falleció en Granada. Ella murió en Granada. Y entonces, digamos que ese periodo de Granada es ya unos años buenos, tuvo 2 años muy buenos, pero luego ya fue la típica agonía de personas muy mayores, pero como mínimo en Granada encontró las condiciones idóneas para morir en paz. Pues Sergi Pàmies, yo creo que ha sido casi media hora de una conversación maravillosa sobre otros tiempos de Radio Praga, otros tiempos de Praga, otros tiempos de Chequia, de Checoslovaquia y de tu madre, sobre todo. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Sí, nada, un placer tenerte y si acaso un día cambias de opinión y quieres venir a Praga... Yo creo que ha llegado el momento de romper el tabú. Pues aquí nos tienes. Venga, un abrazo. Un abrazo grande. Chao. Hasta pronto. Esta es Radio Praga, Checoslovaquia.